La racia parece que ha alcanzado finalmente también a las redes tribunalicias de la mafia que se encuentra en el poder. Y dentro de esa racia uno podría adivinar que la cosa no acaba de empezar, que esto tiene rato. La primera caída que hubo dentro de esa organización mafiosa tribunalicia fue la caída de Michael Moreno, quien deja de ser presidente del Tribunal Supremo y es sustituido por una señora que inclusive la habían pasado a un segundo plano, Gladys Gutiérrez. Ahora, en medio de esta situación, todo el mundo se pregunta dónde está Michael Moreno, que no aparece por ninguna parte. Y mientras no aparece Michael Moreno, vivimos la situación de unas destituciones en el circuito judicial de Caracas que termina convirtiéndose en un tema de importancia y de interés, porque para nadie es un secreto que allí en ese circuito principalmente es donde el régimen concentra la mayor cantidad de sinvergüenzuras para mantener a la gente como la mantiene bajo un régimen de terror judicial. De estas cosas vamos a hablar hoy, en este domingo de ñapa, junto a Neomar Hernández en Fuera de Orden. Hombre sin critica, va de frente y no se calla. Daniel Lara Farías, enemigo de todos. Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología. Mira, yo te voy a decir una cosa, ya, para mí todas estas especialidades ya he tenido que sustituirlas. Ya esto no es un consultorio médico, esto es un consultorio anatomopatológico, fundamentalmente medicina forense, criminología, derecho penal. Esto es una quincalla para la revisión del malandraje, porque de verdad les digo, no hay peor ciego que el que no quiere ver y no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Hay unos que parece que los gorgojos de los frijoles de los clap no le comieron el cerebro, sino la vista y o les comieron la parte del cerebro que controla la vista y la audición, porque uno no se explica cómo siguen en ese plan. Sobre todo los que asumen su voluntad de borregos dentro del rebaño, ignorando que ese lobo está disfrazado de oveja. Pero bueno, caretablas sí hay, obsoletas, desvencijadas, periclitadas, apolilladas y hediondas. Las vamos a limar, lijar, sellar, barnizar, contrachapar, pulir y exponer, porque es lo que se merecen, esa partida de lacras. Gracias por estar de vuelta a nuestro canal. Daniel Lara Farías presenta. Gracias por estar aquí, gracias por suscribirse al canal y gracias por activar las notificaciones para estar pendiente permanentemente de cada uno de los estrenos de contenidos que tenemos acá. Vienen otras cosas, vienen cosas interesantes por allí. Por supuesto, vamos a seguir creciendo con el apoyo de todos ustedes, sobre todo de quienes están en nuestra comunidad en Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/delaraf. En este momento en el que grabamos este programa están con nosotros acompañándonos, por ejemplo, como cada vez que grabamos este programa con Neomar, nuestros suscriptores y están aquí en vivo a través de Zoom viendo y escuchando estas barbaridades, y además de eso, antes de grabar tienen acceso a el confesionario que hacemos nosotros, donde esta semana confesamos una cosa que mira, que ni Tarek El Aizami bajo tortura ha confesado. Y nosotros sin tortura. Patreon.com/delaraf. Facebook, también tenemos allí nuestra página y allí también pueden ver nuestros programas. Si les fastidia mucho YouTube, bueno, pues tienen ahí la opción de Facebook. Por supuesto, siempre disponible para ustedes. Denle me gusta a la página, que allí sigue el debate. Daniel Lara Farías, plomero informativo, les saluda. Enemigo de todos los malos. Amigo de algunos buenos, porque de otros uno no lo logra. Pero en todo caso, de quien sí soy amigo es de Neomar Hernández, que se encuentra ya aquí con nosotros. Neomar, bienvenido de vuelta. Lo cual, como toda la semana, te voy a decir que me honra. Ay, gracias. Gracias, mi negro. No te lo... Como te digo, Claudia. Ay, gracias, mi negro. Ay, qué... No. Yo de verdad... Mira, Neomar. Estoy honrado de tu amistad y la valoro Gracias. cada día que... Gracias. Neomar Hernández Mejías. Aquí la pregunta es una sola. ¿Dónde está Michael Moreno? Vamos a comenzar por el principio. Michael Moreno, en tiempos recientes, su permanencia en el régimen dentro de la tribu judicial, porque se hablaba de las tribus judiciales de Morales Bello, pero es que yo creo que ninguna tribu, o sea, esta es la unión de todos los caribes, los guayqueríes, los arahuacos, los mayas,
los aztecas, los incas, todas las tribus, los pueblos originarios, o sea, tú lo sumas todo y no han tenido el poder de la tribu judicial que ha creado el chavismo, ¿no? Que creo que sí es la verdadera tribu judicial. La permanencia en el régimen de Michael Moreno, digamos que está puesta en entredicho, Daniel, desde el 30 de abril del año 2019. ¿Por qué? Porque siempre se dijo desde las versiones de Estados Unidos y todo lo demás que Michael Moreno estaba dentro de la componenda para echar abajo el régimen de Maduro y que eventualmente, de hecho, una de las explicaciones que se hace, sobre todo desde la inteligencia de los Estados Unidos, inteligencia, es que la movida se viene abajo en gran parte o en gran medida porque Michael Moreno se le abren las agallas y dice que él debe ser el que iba a encabezar la Junta de Transición una vez que Maduro estuviese fuera del poder. Desde el lado de Guaidó y del interinato fallido, se hablaba de que Michael Moreno había prestado su voluntad y su palabra. Bueno, imagínate quién puede creer la palabra de Michael Moreno, pero bueno, a que él iba a colaborar emitiendo una sentencia donde se anulaba pues la legalidad de la permanencia de Maduro por una cantidad de situaciones que se iban a argumentar jurídicamente, leguleyéricamente, y que eso pues le había dado garantías a Leopoldo López y compañía para echar adelante la jugada, la chapuza del 30 de abril. Pero bueno, efectivamente, Daniel, después de ese 30 de abril, del que ya han pasado más de 3 años, aunque estamos por cumplir 4 años ahorita, 4 años se van a cumplir el 30 de abril. Es más, estamos grabando el jueves, yo creo que está un día de salir el cuarto aniversario de esa torta. Nos preguntamos todavía cómo 4 años después Michael Moreno ha seguido a la cabeza del Tribunal Supremo de Justicia. No porque nosotros seamos apóstatas de Michael Moreno, no porque nosotros lo odiemos, no porque nosotros nada, sino que es al menos curioso que un tipo que estaba tan en primera fila en la supuesta conspiración haya seguido allí. Y solo hay 2 explicaciones, muy básicas. Uno, o el tipo tiene demasiado poder dentro de estas tribus que superan a todas las tribus prehispánicas de América Latina en el tema judicial, y bueno, es un peso en sí mismo. O número 2, que es la que a mí me parece más cierta, Michael Moreno siempre estuvo allí a instancias del propio Maduro y era una ficha infiltrada dentro de toda esa jugada chimbísima que se montó el 30 de abril con el supuesto alzamiento militar y todo lo demás. Porque no hay explicación de por qué entonces todavía está Michael Moreno, tanto y cuando más, Daniel, otros personajes que estaban comprometidísimos, como Christopher Figuera, el del SEBIN, se fueron del país y ya no están para contarla en Venezuela y Michael Moreno sigue allí. Entonces, creo que el punto, Daniel, es por qué Michael Moreno, hay que comenzar por allí, por qué Michael Moreno ha quedado en el cargo, por qué Michael Moreno se ha perpetuado en el cargo. Creo que es porque ha sido una ficha sumamente conveniente a una facción del régimen, tiene un poder que sí, es importante, pero no es autónomo. Y creo que Michael Moreno ha sido un personaje que es de cuidado, ¿no? Bueno, de cuidado es por el prontuario que tiene, evidentemente, pero que es de cuidado dentro de todo esto. ¿Por qué no ha salido en las últimas horas? Bueno, no lo invoquemos mucho como el genio de la lámpara de Aladino, porque con todo lo que está ocurriendo en el tema judicial, yo percibo que no tarda en que tengamos noticias del paradero de Michael Moreno, para bien o para mal. ¿Cómo te quedó el ojo? Yo lo que creo, no sé tú. ¿Tú qué crees de esto de por qué Michael Moreno sigue allí, después de todas esas cosas? Bueno, porque todo lo que va a ocurrir bajo el sol tiene su hora. Ajá. Y el asunto es que si algo tiene... Hay que decir una cosa que aquí parece que a algunos es necesario repetírsela. Mira todo lo que ha caído, mira todo lo que ha pasado, mira todo lo que han hecho. Maduro sigue ahí. Eso hay que tenerlo claro. Maduro sigue ahí. Y se los está pegando. Que si Diosdado está... No sé si ha pactado, no sé si es que son amiguitos, no sé qué tiene negocio, pero ahí está Maduro. Así es. Entonces, ¿qué ocurre? Yo creo que Maduro ha sido sagaz. Porque decir inteligente, bueno, tampoco vamos a exagerar. Pero creo que Maduro ha sido sagaz en entender la gradualidad de la purga. Entender además, y eso es una ventaja que tiene, que sabe que tiene tiempo. Porque el sistema le permite estar allí mucho tiempo. Ya lleva 10 años, ¿no? Que acaba de cumplir en el poder. El tener tiempo le permite purgar de a poco y dosificar las consecuencias. Haces una purga dosificada
que te permite dosificar las consecuencias y sobre todo evitar que se te agrupen en contra los purgados. Importante. Entonces, juegas a crear enemigos internos hasta el punto de que llegó un momento que ya lo de Rodríguez Torres era inaguantable, había que pegárselo. ¿Por qué? Porque bueno, porque había demasiado problema interno, que si cayeron unos colectivos, que si cayó por allá, que si pasaban unas cosas truculentas. No, Rodríguez Torres, pégatelo. Aprovecha una vez. ¡Ras! Cayó, y con Rodríguez Torres cayó un ala del chavismo militar. Un ala importante del chavismo militar. Que se jodieron. Desaparecieron. Ahí cayó los 4F. Ahí cayó ICEA. Ahí cayó un gentío. Pasaron al ostracismo otro que anda por ahí, como Bielma Mora, como tal. Ahí cayó un gentío. ¿Entiendes? Carvajal. Otro que se purgó selectivamente. Cuando dejó de pégatelo. Rafael Ramírez. Que era importancia. Porque había otros que fue muy fácil. Porque no estaban alineados con las nuevas tendencias. Fundamentalmente, el arquitecto de la desgracia de la creación de pobreza del chavismo, que fue Giordani, y uno de los arquitectos de la destrucción de la educación venezolana, que era Navarro. Esos cachimbos, eso fue pum, y se fueron. Que venían con unas enemistades internas dentro del chavismo desde los hechos del 11 de abril. Porque recordemos que con los hechos del 11 de abril del 2002, se abrieron, fue cuando empezaron, ese es el punto en el que se abren los frentes en el seno del chavismo gobernante. ¿Por qué? Porque empezaron los reclamos de que tú no estuviste, de que tú huiste, de que a mí no me puedes sacar porque yo me quedé aquí hasta el final, yo defendí a Chávez, tú no, tú te fuiste cuando yo me quedé, y eso abrió una brecha. Y esa brecha se lleva por el medio a gente como Luis Tacón. Esa brecha entroniza a Nicolás Maduro y a Cilia Flores. Esa lucha entroniza a Bernal, entroniza a Diosdado, descarta a Rodríguez Torres. O sea, esa pelea con Rodríguez Torres, eso empezó en el 2002, porque Rodríguez Torres se fue de la DICIP. Esa lucha aparta a Giordani, a Nelisa Osorio, a esa gente. ¿Por qué? Porque bueno, porque los tipos, hubo situaciones allí. Y esas situaciones los dejaron por fuera. Entonces, ¿qué está pasando ahorita en medio de todo esto? Que Maduro nos está purgando. Ahora, mi pregunta para ti es la siguiente. Sí, tú lo has hecho ya. ¿Quién será la próxima víctima? Pero la otra pregunta sería, ¿de verdad a Maduro le va a dar infinitamente el brazo para ir purgando sin que se le salga un tiro y se lo den la pata? Tengo que ser sincero contigo y creo que en este momento sí. Porque a ver, yo soy partidario de la idea, Daniel, de que para que el chavismo termine de colapsar, tiene que precipitarse todo lo que está ocurriendo. Quiero que la gente que nos está viendo conteste de lo que voy a decir. O sea, de que estén al tanto de esto. Aunque pareciera que esta es una situación que es estrictamente del chavismo y todo lo demás, esto conviene a quienes somos antichavistas, porque evidentemente en un entorno en el que el chavismo se mete en una purga de esta dimensión, hay más chances, hay más probabilidades de que ocurra lo que tú me acabas de preguntar, que es que a Maduro, en medio de la violencia, en medio de la represión, en medio de las torturas, en medio de tener que dar explicaciones, tal, no sé qué, bueno, esto se le vaya de las manos. Y por alguna extraña razón, pues los purgados logren ponerse a un nivel de acuerdo mínimo, y ese acuerdo mínimo lleve a que se creen situaciones dentro del gobierno. Yo no estoy diciendo que aquí va a haber un golpe de Estado, no estoy hablando nada de eso. Además, no lo dejo de decir no porque tenga miedo, que lo podría tener porque estoy en Venezuela. Lo dejo de decir porque no lo veo. O sea, yo no veo que eso esté pasando. Ahora, si está pasando, no lo sé. El caso acá es que mientras se produzca una inercia donde el chavismo está jugando a lo que está jugando, es más probable que el chavismo llegue al escenario, que yo creo que es uno de los pocos escenarios que nos quedan a los disidentes, Daniel, es la verdad, que es el escenario de colapso por combustión interna. O sea, allí no hay de otra. Cuando tú tienes una oposición que no funciona, que es funcional, pero para los intereses del régimen y para sus propios intereses, cuando tú tienes un entorno internacional que ha sido incapaz de crear una política exterior coordinada para presionar a Maduro más allá de las sanciones,
Y cuando tú tienes un régimen que se ha determinado a permanecer en el poder, como es el que encabeza Maduro, solo te queda en buena medida, más allá de que tú no te vayas a modorrar y a tirarte en la cama sin hacer nada, te queda en buena medida apostar al fracaso en la jugada interna del chavismo, que es lo que estamos apostando. Pero tú me preguntabas si veo la posibilidad de que eso ocurra, o sea, que Maduro se le vaya. Yo veo complicado porque, siéndote sincero, Daniel, el nivel al que ha llegado Maduro, pareciera difícil que en este momento se le vaya a ir un tiro. ¿Por qué? Porque ha purgado de la manera que tú has dicho, que ha purgado por etapas, ha purgado con calma, más allá de que se hayan visto que algunas jugadas son como muy, muy fuertes, como la de la Isami, como lo que pasó con Rafael Ramírez. Bueno, lo ha hecho, pero lo ha hecho escalonado. Y número dos, tiene un ambiente favorable en el país porque no hay oposición, o sea, hay poca oposición, por no decir que ninguna. O sea, es muy complicado en este momento que la oposición toque alguna flauta dentro de lo que está ocurriendo. Entonces, él está como que en un momento en el que las cosas son demasiado fáciles para él y para de alguna manera imponer su voluntad. ¿Qué factores pueden aparecer en el camino? Mira, siempre el factor militar es un tema, pero yo no veo nada en el mundo militar. Bueno, y si yo lo viese estaríamos perdidos, porque siempre digo, un tema militar que se conoce de antemano es un tema que está muerto al nacer. Pero no veo un grupo con fuerza dentro del chavismo. De hecho, ¿cuál es el grupo que podría pensar dentro del chavismo? Pensar en algo de Diosdado Cabello. Diosdado Cabello yo creo que en este momento está más arrinconado que nunca en el sentido de que básicamente dentro de los proyectos alternativos de poder del chavismo, el único que queda es el de Diosdado Cabello, si nos ponemos a ver, Daniel. Porque de resto, todas esas facciones que en algún momento fueron pensadas como supuestos grupos de poder con suficiente alcance nacional como para pensar en que iban a ser sucesores de Maduro o alternativas a Maduro, todos esos grupos han sido purgados. El que queda es Diosdado, que es un sobreviviente nato, ¿no? Tipo un sobreviviente nato. Pero entonces estamos en un contexto en el que Maduro tiene mucha comodidad para hacer y dejar de hacer. Entonces veo complicado que en este momento se vaya el tiro, pero no es descartable. Nada es descartable. Yo terminaría diciéndote que el hecho de que no caigan determinados actores no quiere decir que no haya razones para que puedan caer, sino que la conveniencia de su caída no ha llegado todavía, ni ha llegado el momento. Pero inclusive el propio Maduro. Inclusive de que está en una lista, de que aquí todo el mundo está en una lista. O sea, aquí todo el mundo está en una lista, lo que cambia es el momento. El tiempo, ese momento, el tiempo de Dios siempre es perfecto, ¿no? Decía. En algún momento llegar. ¿Tú sabes a quién le llegó su momento? A este programa. Este programa se acabó. Qué lástima. Bueno, pero el momento chimbo el que le llegó fue a Chávez, que se murió y no volverá. Nosotros sí volvemos mañana con más Fuera de Orden. Hasta entonces. Se lo repite Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Se lo repite Lara Farías, Chávez está